Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 213. Violencia y solución. Zhou Feng nunca tuvo la intención de recurrir a la violencia allí mismo. Un pequeño farol para mostrar quién era el jefe debería haber sido suficiente. Pero tan pronto como vio los ojos de Su Ping, se sintió inundado por un miedo gélido, como si estuviera mirando a una víbora a punto de abalanzarse sobre su garganta. Algo le dijo que el hombre frente a él no era humano en absoluto. Ese era un monstruo vicioso que acababa de salir del inframundo. Sombrío y despiadado, Su Ping se volvió lentamente para mirar a los amigos de Zhou Feng, quienes parecían listos para humillar a los estudiantes momentos antes. Bofetada. Bofetada. Sin previo aviso, cada uno de los 4 miembros del equipo recibió una bofetada fuerte y sólida en la cara, que dejó un moretón rojo en forma de palma. Les tomó un segundo completo registrar el dolor, antes de apresurarse a colocar sus escudos astrales y mirar con cautela a su alrededor para descubrir quién acababa de hacer eso. La mirada orgullosa de Zhou Feng se transformó lentamente en miedo, ya que estaba bastante seguro de que Su Ping era el culpable, aunque tampoco lo vio moverse. Los estudiantes también sabían un poco lo que estaba pasando. Por supuesto, se sintieron muy bien al ver a sus adversarios caer en desgracia de esta manera. Equipo Nightwolf, ¿verdad? ¿Cuánto mérito obtuviste de nuevo? ¿3,6 millones? Seguro. No pediré demasiado, danos 3 millones y dejaré pasar las cosas. Puedes quedarte con el resto. Soy bastante generoso, ¿sabes? Su Ping no sabía, ni le importaba cuántos puntos de mérito le correspondían al grupo de su Lin Yue. Dado que este equipo de colonos podría descaradamente e injustamente quitar la mayoría de los puntos, definitivamente podría pagar en especie. Pero, ¿y las reglas? No había reglas en la base de colonos. La gente habló con su fuerza. Siempre lo hicieron. Zhou Feng hizo una mueca. ¿Quién demonios eres? A Su Ping no le importaba. ¿Sabes qué? Ni siquiera me molestaré en decírtelo, imbécil. Zhou Feng sintió que su ira concentrada casi se filtraba a través de su piel, pero aún así logró quedarse quieto cuando pensó en la bofetada invisible de Su Ping que sugería habilidades de alto nivel. Zhou Feng no creía que Su Ping fuera suficiente para derribar a todos los miembros de su equipo, pero no quería enojar a un hombre que posiblemente era un miembro rico de un clan influyente. Miró a Su Ping directamente a los ojos. Nosotros, el Team Nightwolf, puede que no seamos uno de los mejores, pero seguimos siendo un equipo de nivel plata. La mayoría de la gente por aquí conoce nuestros nombres. ¿Qué tal si ambos damos un paso atrás? Les daré a estos mocosos 1,5 millones. Ese es el mejor compromiso que puedo aceptar. A Zhou Feng no le importaban los puntos ya que 3 millones no significaban mucho para su equipo. Aún así, no podía entregar todo de verdad, ya que eso seguramente mancharía su reputación. ¿Tus nombres, dices? Su Ping trató de hacer que su burla fuera lo más clara posible. ¿Cuántas personas pueden recordar el nombre de un equipo de segunda categoría, me pregunto? Vamos, 3 millones, pago completo. No quiero ver que falte un solo punto. Si no estás de acuerdo, me aseguraré de que tus pocos admiradores no vuelvan a tener noticias tuyas nunca más. Zhou Feng abrió mucho los ojos en estado de shock. Nunca había esperado que Su Ping llegara tan lejos. Desafortunadamente, estaba demasiado atrapado para recordar que él fue el primero que había ido demasiado lejos al enviar a los estudiantes sin pagarles. Los compañeros de equipo de Zhou Feng también se enfurecieron cuando se dieron cuenta de quién acababa de agredirlos. Cuidado con lo que dices, niño. Nuestro equipo puede ser pequeño, pero no toleramos a los ladrones como tú. ¿Quieres decirnos de qué clan eres, cobarde? Retrocederemos si realmente eres un pez gordo o algo así. Si no, deja de actuar como tal. A pesar de su actitud, ninguno de ellos hizo nada de verdad porque también desconfiaban del gran trasfondo de Su Ping como Zhou Feng. Mientras tanto, Su Yanjing y sus amigos también se sorprendieron al ver el lado desconocido de Su Ping. Estoy tratando de terminar este asunto en paz, pero parece que lo quieres de la manera más difícil, ¿eh? Zhou Feng había decidido pasar a la ofensiva. Permítanme dejarlo claro entonces, no les daré un maldito centavo a ustedes, perdedores. Tratar con él. A pesar de que eran un equipo pequeño, Zhou Feng no deseaba aguantar y avergonzarse cuando todos miraban. Planeaba encontrar algunas conexiones más tarde y tal vez llegar a una mejor solución con Su Ping en privado. De momento, sin embargo, tenía que ganar la disputa abiertamente. Su Ping sonrió.
Me ocuparé de ti, seguro. El poder astral alrededor de Su Ping tomó forma y se convirtió en una gran mano que se lanzó hacia la posición de Zhou Feng. Zhou Feng se sintió sorprendido y contento de que Su Ping hiciera el primer movimiento en esta base de colonos. Ahora tenía una excusa para actuar en defensa propia. Ja. Tú lo pediste. Sacó a relucir la mejor habilidad de combate que podía usar cubriendo su cuerpo dentro de una armadura astral, antes de cargar contra Su Ping. Déjame mostrarte cómo pelear apropiadamente con alguien de cerca. Estallido. No pudo acercarse a Su Ping antes de que una fuerza gigante cayera sobre su cabeza y lo golpeara contra el suelo. Se derrumbó de cara al suelo, destrozando varios ladrillos de piedra y su nariz. Su Ping usó astral telequinesis para levantar a Zhou Feng por una pierna y balanceó su cuerpo, antes de golpearlo contra el suelo nuevamente, creando otro cráter. Zhou Feng no tomó ni pudo tomar represalias durante todo el proceso. El primer golpe en la cabeza casi lo noquea. El segundo impacto aseguró que se quedara frío por un tiempo. Los compañeros de equipo de Zhou Feng observaron aterrorizados cómo su capitán se agitaba en el aire por algo que no podían ver, mientras Su Ping permanecía allí completamente inmóvil. Los estudiantes más o menos esperaban tal resultado, pero esto no les impidió maravillarse nuevamente con la fuerza de Su Ping. Un momento antes, pensaron que solo eran niños sin experiencia que tenían que soportar la intimidación de Zhou Feng. Pero el gran matón se convirtió en el que estaba siendo intimidado. Es solo un pequeño castigo por ofender a un colono de nivel dorado. Su Ping apartó la mirada de Zhou Feng y golpeó a uno de los amigos de Zhou Feng nuevamente usando una fuerza invisible, haciendo que el hombre perdiera varios dientes. Pago. Ahora. Ninguno de los compañeros de equipo de Zhou Feng respondió, ya que todavía estaban tratando de averiguar por qué su capitán de repente comenzó a abrazarse al suelo solo. Casi al mismo tiempo, todos pensaron en algo que podría haber hecho que esto sucediera, que era la fuerza de un guerrero titulado. Lo que Su Ping les mostró fue un movimiento común utilizado por guerreros titulados. Pero, ¿un guerrero titulado? ¿Un joven que parecía tener 20 años? Una mujer en el equipo de Zhou Feng tembló cuando habló. ¿Tú, eres un colono de nivel dorado? Un colono necesitaba ganar un total de 5 millones de puntos de mérito para alcanzar este nivel. Cada miembro del equipo de Zhou Feng podría recibir alrededor de 500,000 puntos por su misión anterior si distribuía los puntos de manera uniforme, lo que significa que tenían que hacer lo mismo 10 veces para convertirse en colonos de nivel dorado. 10 veces no parecía mucho, pero en realidad era algo difícil de hacer. Su misión anterior casi los deja con bajas si no fuera por la ayuda del Lightning Rad de Su Yanin. Si procedían con 10 misiones similares sin obtener una buena ayuda, nunca volverían con vida para disfrutar de las recompensas. La mujer vio a Su Ping mirándola con frialdad y rápidamente continuó. Los puntos se han depositado en la cuenta del capitán. Él es el único que puede eliminarlos. Su Ping frunció el ceño y levantó remotamente a Zhou Feng nuevamente. Su acción acaba de demostrar que, de hecho, era un guerrero mascota de batalla titulado. Los compañeros de equipo de Zhou Feng ya estaban lamentando su decisión. Por muchas razones, enojar a un joven guerrero con título podría ser mucho peor que ofender a uno mayor. Su Ping abofeteó violentamente a Zhou Feng para despertar al hombre. Zhou Feng abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor con una expresión en blanco. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba flotando en el aire de una manera muy extraña. Ir. No me hagas perder el tiempo. Su Ping lo dejó. Zhou Feng sintió que su mente estaba abrumada por una gran vergüenza por haber sido derrotado por un niño. Pero la agonía ardiente por todo su cuerpo rápidamente le recordó lo que acababa de suceder. Y el balance final lo dejó con miedo. Una pequeña parte de él no quería admitir que Su Ping lo había noqueado en un instante. Pero las miradas de los miembros de su equipo lo convencieron. Capitán. Deberíamos hacer lo que él dice, sugirió la mujer con cuidado. Por un momento, Zhou Feng ya no pudo confiar en la realidad porque esta mujer siempre había sido la que causaba problemas al equipo debido a su carácter mandón. Era como si su núcleo interno hubiera sido reemplazado de repente. Los otros miembros también murmuraron para estar de acuerdo. Ninguno de ellos quería ser el enemigo de un guerrero mascota de batalla titulado. Zhou Feng respiró hondo. Está bien. Perdimos este. Su Ping mantuvo su mirada fría. Él no planeó dejar que estas personas continuaran después de este. Iba a asegurarse de que nunca más le causaran problemas. Era prudente acabar con los cabos sueltos de una vez por todas. Lo había aprendido de la manera más difícil mientras exploraba los peligrosos planos de cultivo.
Después de todo, los humanos no eran tan diferentes de las bestias cuando se trataba de conspirar. O podríamos decir que los humanos eran aún más peligrosos. Con Zhou Feng a la cabeza, se dirigieron en silencio a un mostrador en la base para gestionar las transferencias de puntos de mérito. Señor Su. Tan pronto como se pusieron en fila, Su Ping escuchó una voz familiar que lo llamaba por su nombre. Vio a Ye Chen-san, Luo Guxue y Zhou Jing cerca. Capítulo 214 Manos amigas. Oh, ¿todos ustedes regresaron? Su Ping se sintió algo contento de que los otros miembros del equipo de Nie Chen Kong hubieran regresado sanos y salvos. Además, resultó que tenía algo que preguntarles. Del mismo modo, todos los demás parecían aliviados de ver que Su Ping también había regresado sin un rasguño. Buen tiempo. Ye Chen-san sonrió de manera amistosa. Acabamos de escuchar que el reino misterioso se cerrará antes de lo previsto. Temíamos que te metieras en problemas si te quedabas allí por más tiempo. Su Ping levantó una ceja. ¿Apagar? Sí. Creo que es una decisión urgente o algo así, respondió Luo Guxue, la entrada se cerrará en 3 días. Creo que algo impredecible le sucedió a la Torre del Dragón. ¿Porque despejé el piso final? Pensó Su Ping. Sin embargo, esto era una mala noticia. Si quienquiera que estuviera administrando el reino misterioso supiera sobre el legado oculto y cómo se podía encontrar, probablemente lo buscarían. O peor aún, pronto averiguarían dónde vivía y le tenderían una emboscada en su casa. Maldita sea. Entonces debería regresar directamente a la tienda en lugar de irme a casa. La marca me protegerá en un apuro. Mientras entré a la tienda, nadie podrá lastimarme. Mientras tanto, el equipo de Zhou Feng reconoció al famoso equipo Polaris y se sintió aún peor cuando vieron a Su Ping hablando con ellos como si fueran viejos amigos. Mierda. ¿Por qué no les di más puntos a estos malditos niños y los ahuyenté? Zhou Feng se quejó mentalmente con una cara irónica. Eso nos habría ahorrado todos los problemas. Aunque era demasiado tarde. Tenía que ir con el segundo plan, que era encontrar ayuda para negociar con Su Ping en privado y, con suerte, borrar su rencor a través de una disculpa sincera o algo así. Podía aceptar la paliza siempre y cuando este asunto terminara sin mayores complicaciones. Todos los estudiantes habían aprendido los nombres de los equipos destacados antes de hacer el viaje, por lo que ya reconocieron al famoso Team Polaris, así como a un maestro avanzado de su academia. Soñaban con unirse a un equipo de prestigio en el futuro. Oye hermano, ¿qué es este reino misterioso? Su Lingyue tiró de la ropa de Su Ping. A Su Ping le pareció divertido que su hermana actuara con tanto cuidado aquí cuando era una pequeña diablilla rebelde en casa. Él puso la sonrisa más amistosa que pudo manejar y la miró. No. Ir a decirte. Su Lingyue parecía querer protestar, pero se contuvo. Ye Chen-san y sus amigos acababan de darse cuenta de que Su Lingyue tenía una hermana. Silenciosamente mantuvieron su nombre en mente porque creían que esta chica podría ser su boleto para acercarse a Su Ping en el futuro. Además, unirse a expediciones en áreas áridas a una edad tan temprana solo significaba que Su Lingyue también tenía un gran talento. Su Lingyue notó la atención del otro y se sonrojó. Ella fue lo suficientemente inteligente como para entender que fue su hermano estúpido quien le había dado la oportunidad de acercarse tanto a los miembros del equipo Polaris. Siempre había temido que este inútil hermano suyo le traería problemas al causar problemas afuera. Jamás en su vida esperaría que fuera todo lo contrario. Supongo que estaba equivocado acerca de él después de todo. Por supuesto, ella no lo admitiría en voz alta. Creo que escuché algo así una vez, dijo Lu Pengfei, por lo general, son los mejores equipos o colonos los que pueden ir allí. ¿Conocen a Yao? No se unió a ninguna expedición estéril porque fue al reino misterioso. O eso me dirijo. ¿Fuiste allí también, señor Su? Hombre, estás muy por delante de nosotros. De nuevo. Ye Chen-san miró al grupo detrás de Su Ping, que parecía bastante triste por alguna razón. Y están. Ah, buen momento. Necesito ayuda con respecto a estas personas. Su Ping miró al grupo de Zhou Feng. Se hacen llamar Team Nightwolf. Inmoralmente tomaron puntos de mérito que son legítimamente de mi hermana, y también la amenazaron. Ahora aquí estoy, haciendo algo de justicia. Mi hermana y sus amigos se unirán a muchas más misiones por aquí. Espero que puedan cuidarlos cuando puedan. Ye Chen-san ya sabía lo que estaba pasando porque esas cosas eran bastante comunes entre los equipos de colonos y los estudiantes. Le dio a Zhou Feng una mirada poco amistosa. ¿Estafar a los estudiantes de la academia? ¿Eso te hace feliz, eh? Zhou Feng puso una sonrisa triste. Señor Ye, todo esto es un gran malentendido.
Ya acordamos pagar una compensación. Eres conocido del señor Su, ¿no? Le agradecería que me ayudara a hablar con él y averiguar cómo enmendar nuestro error. Haremos todo lo que podamos. Y Chen-san miró a Supin, con la esperanza de conocer su opinión. Supin solo planeaba acechar a estos tipos y tratar con ellos uno por uno una vez que llegaran a un lugar privado. Aunque ya no tenía tiempo para eso cuando tuvo que regresar a su tienda lo antes posible. Veamos, señor Ide, dijo que me debía una y que quería devolvérmela en algún momento, ¿verdad? Toma, te dejaré este asunto a ti. Y Chen-san pudo ver que Supin estaba enojado porque su hermana casi se había lastimado. No tuvo ningún problema en aceptar, pero estaba un poco decepcionado al ver que Supin planeaba usar el favor para algo tan insignificante como ya veo. Y Chen-san asintió. Claro, me encargaré del resto desde aquí. Luo Guxue ya estaba haciendo el trabajo al gritarle a Zhou Feng. Son mis estudiantes, ¿lo sabías? ¿Tomaste en serio todo de ellos cuando trabajaron tan duro? ¿Quién le dio a su equipo el derecho de acosar a estudiantes inocentes como bribones desvergonzados? Los labios de Zhou Feng se torcieron porque había sido humillado demasiadas veces ese día. Aún así, no había nada que pudiera hacer contra el equipo de Luo Guxue. Bajo muchos pares de ojos atentos, Zhou Feng fue al mostrador e hizo la transferencia de puntos, antes de irse rápidamente con su equipo. Y Chen-san los vio irse con el ceño fruncido. Señor Su, créame, llegaré al fondo de esto. Su Ping asintió y también fue al mostrador. Era hora de hojear la mercancía y comprar algo. Capítulo 215. Una gran suma de puntos de mérito, señor. Su, ¿puedes ayudarnos a distribuir esos puntos de mérito? Su Yanjing sintió como si los 3 millones de puntos de mérito que Zhou Feng le había transferido fueran como una patata caliente. Ganar 3 millones de puntos de mérito equivalía a matar 3 bestias de octavo rango. Para exploradores recién graduados como ellos, 1 millón de puntos de mérito representaba una cantidad considerable. Su Ping los ayudó a obtener esos puntos de mérito y la cantidad fue mucho mayor de lo que esperaban. Además, Su Lingyue era la hermana de Su Ping. Cómo distribuir esos puntos de mérito se había convertido en un enigma. Su Ping podía decir lo que la estaba molestando. Simplemente distribuya los puntos de mérito de acuerdo con sus contribuciones. No lo pienses demasiado, dijo Su Ping. Su Lingyue forzó una sonrisa amarga. Si solo se les hubiera otorgado una pequeña cantidad de puntos de mérito, podrían compartirlos en función de sus contribuciones. Sin embargo, la cantidad disponible era enorme. Si tuviera que distribuir en función de sus contribuciones, podría embolsarse entre 1 y 2 millones y eso haría que los demás la envidiaran. Esos puntos de mérito también atraían a Lu Pengfei y a la chica de piernas largas. Pero tuvieron que descartar este deseo al escuchar las palabras de Su Ping. Lamentaron no haber tenido un mejor desempeño durante su exploración. Su Lingyue notó que Su Ping no estaba hablando a su favor. Ella le lanzó una mirada confundida. No estaba ni feliz ni decepcionada. La naturaleza de Su Lingyue era ser razonable y le pareció normal que la distribución de los puntos de mérito se basara en sus respectivas contribuciones. Simplemente encontró sorprendente que su despreciable hermano pudiera ser tan justo. Como sus 3 compañeros no estaban en desacuerdo con las palabras de Su Ping, a Su Yanjing se le ocurrió una propuesta. Entonces, tomaré 1 millón de puntos de mérito, Su Lingyue tomará 800.000, y ustedes dos tomarán 600.000 cada uno. ¿Cómo es eso? Lu Pengfei y la chica de piernas largas se sintieron aliviados. La disparidad entre sus acciones era menor de lo que los dos habían pensado. Podrían decir que Su Yanjing no dividió estrictamente los puntos de mérito de acuerdo con sus contribuciones. Si lo hubiera hecho, los dos solo recibirían entre 300 y 400.000. Gracias, Ying. Gracias. La chica de piernas largas y Lu Pengfei expresaron su agradecimiento a Su Yanjing. Su Lingyue estaba feliz con el resultado y tenía una mejor impresión de Su Yanjing. Su Yanjing sintió que se había quitado una carga de sus hombros después de verlos tan complácidos. Sabía que había hecho un buen trabajo al dividir los puntos de mérito. Ella no tomó la cantidad total de lo que se merecía, pero se ganó su confianza y podrían ser parte de sus conexiones en el futuro. Y Chen-san y Luo Guxue se miraron y sonrieron. Ambos la vieron de manera favorable, ya que ella era inteligente y también tenía un alto cociente emocional. Terminaron de dividir el botín, no, puntos de mérito. Luego, Su Ping inició sesión en el sitio web de la tienda de exploradores y buscó los materiales que buscaba. Muchos elementos se muestran en la página web. Eran deslumbrantes a la vista. ¿Qué estás buscando? Su Lingyue preguntó con curiosidad cuando vio a Su Ping navegando por esta página web.
Su Ping dio una respuesta ambigua. Un tipo de material. ¿Una especie de material? Su Lingyue estaba aún más desconcertado. Y Chen-san, Luo Guxue y Zhou Jing estaban ansiosos por descubrir qué material podría necesitar Su Ping cuando ya era tan poderoso. De repente, Lu Fengpei pronunció su pregunta con voz temblorosa. Señor Su, ¿este número, es tu número de puntos de mérito? Su Yanjing y la chica de piernas largas se sorprendieron al ver lo alterado que estaba Lu Fengpei. También cambiaron sus miradas a la pantalla. El número en la columna superior de la página les llamó la atención. El número era 432,9 millones. Todos ellos estaban todavía atónitos. Su Lingyue también lanzó una mirada a la pantalla y el número la asombró. Y Chen-san, Luo Guxue y Zhou Jing también miraron por el rabillo del ojo. Los tres estaban igualmente sorprendidos al leer el número. Su Ping tenía más de 400 millones de puntos de mérito. Incluso para ellos, exploradores de nivel dorado que habían construido su reputación durante años, esta cantidad de puntos de mérito fue increíble. Los tres miraron a Su Ping con total asombro. Su Ping no encontró la cantidad enorme. Acababa de intercambiar una pequeña parte de los tesoros que encontró en el reino misterioso. Fácilmente podría tener muchos más puntos de mérito si hubiera intercambiado algunos de los tesoros más avanzados. Había usado esos tesoros para cambiarlos por puntos de mérito, solo para poder tener la oportunidad de comprar los materiales que necesitaba para el refinamiento de su cuerpo. Su Ping acaba de dar una breve respuesta a Lu Fengpei. Deslizó la pantalla táctil para navegar por la lista de elementos. La lista seguía y seguía. En la tienda, Su Ping incluso encontró la fruta de la vida que podría curar la innombrable enfermedad de su madre de una vez por todas y la fruta de la longevidad que podría aumentar la esperanza de vida de las personas en 5 años. Pero la fruta de la longevidad solo fue efectiva una vez para cada persona. Tomar más de esas frutas sería inútil. Ninguno de los dos era caro y se podía comprar con más de 1.000.000 de puntos de mérito. Para los exploradores promedio, ganar 1.000.000 de puntos de mérito implicaba tener que matar a una bestia de 8º rango. Pero en el caso de Su Ping, 1.000.000 no significaba nada. Su Ping los compró a los dos y luego se desplazó hacia abajo en la página. Pronto, encontró el artículo que necesitaba. Fire Cristal. Eso fue del corazón de una bestia en la cima del 9º rango. El cristal de fuego contenía elementos de fuego ricos y potentes. Para las mascotas de la familia del fuego, comer el cristal de fuego significaría que podrían subir de rango directamente, comprender mejor las habilidades relacionadas con el fuego, aumentar la fuerza de los elementos de fuego dentro de ellos y hacerlos más compatibles con los elementos de fuego. El cristal de fuego era un artículo extremadamente preciado. El precio del cristal de fuego fue de 3 millones de puntos de mérito. Ese era un precio que Su Ping podía pagar fácilmente. Sin embargo, el color de este artículo era gris, lo que indica que estaba agotado. ¿Qué demonios? Su Ping se quedó sin palabras. Esto era molesto y molesto. Ese fue el último elemento que necesitaba para el cultivo del segundo nivel de su baluarte solar. El artículo fue extremadamente difícil de encontrar. Finalmente, vio este artículo en la lista pero no estaba disponible. Es decir, tuvo que irse a otro canal. Eso perdería mucho tiempo. Su Ping respiró hondo para calmarse. Frustrado, Su Ping cerró la página web, cerró la sesión de su cuenta y se hizo a un lado. Puedes tener la máquina ahora. Su Ping suspiró. Para entonces, los demás se habían calmado del impacto inicial de ver la enorme cantidad de puntos de mérito de Su Ping. Y Chen-san notó que el artículo que Su Ping deseaba comprar estaba agotado y estaba decepcionado. Y Chen-san preguntó, Señor Su, ¿tienes prisa por conseguir este artículo? Tal vez puedas ir a algunas subastas para probar suerte. O, si es más urgente, puedo ayudarte a publicar una misión de recompensa, pero eso te costará una gran cantidad de puntos de mérito. ¿Una recompensa? Su Ping lo miró con confusión. Eso es correcto. Podemos publicar la misión entre los exploradores de la ciudad de Longjiang. Puedes preguntar por el propio cristal de fuego o el paradero de la propia bestia, explicó Ye Chen-san. Su Ping estaba intrigado por esta propuesta. Entonces, pidamos ambos. ¿Cómo puedo hacer eso? Me encargaré de eso por ti, respondió Ye Chen-san, pero si estás pidiendo el cristal de fuego directamente, la recompensa tendría que ser, supongo, más de 10 millones. Por otro lado, si está preguntando por el paradero de la bestia, un poco más de 1.000.000 será suficiente para la recompensa. Su Ping respondió sin dudarlo. Pidamos ambos. No me importan los puntos de mérito. Ye Chen-san forzó una sonrisa. Sabía que esta sería la respuesta de Su Ping.
De hecho, dada la cantidad de puntos de mérito que tenía Supin, definitivamente podía permitirse esto. Seguro. Señor Su, le avisaré tan pronto como tenga noticias, dijo Ye Chen-san. Supin asintió. Gracias. Ningún problema. Ye Chen-san sonrió. Luo Guxue agregó. Tal vez puedas consultar la oficina de cambio en la academia. Nuestra academia conoce algunos canales secretos para recopilar algunas de las cosas buenas. Puedo darte algunos de mis puntos si no tienes suficientes maestros. Puntos. Los ojos de Supin brillaron. En efecto. Como se había convertido en maestro en la Academia Phoenix Peak, aún no había obtenido ningún beneficio. Don Mingson había prometido previamente que podría usar sus puntos para canjear algunos de los tesoros que incluso eran difíciles de encontrar en el mercado negro. Nunca había probado eso. Tal vez podría encontrar lo que estaba buscando en la academia. Entonces, señor Su, puede echar un vistazo a la academia y también publicaré las misiones. Si puede encontrarlo, dígamelo y cancelaré la misión, dijo Ye Chen-san. Supin asintió. Probar varias alternativas podría aumentar las posibilidades de éxito. Su Yanijin y los estudiantes escucharon la conversación con sentimientos complicados. Era como si estuvieran en un mundo diferente. Su Yanijin inició sesión en su cuenta y rápidamente asignó los 3 millones de puntos de mérito. Se desconectó después de haber hecho eso. Su Lingyue estaba pensando en iniciar sesión en su cuenta, pero finalmente no lo hizo. Miró a Supin y preguntó, ¿compraste la fruta de la vida? Sí. Eso es para, Su Lingyue sonaba vacilante. Supin se quedó sin palabras ante su reacción. Por supuesto que es para mamá, dijo Supin de mal humor. Su Lingyue había adivinado que Supin había comprado eso para su madre. Comprar Life Fruit siempre había sido su objetivo. Anteriormente, había reunido el coraje para saltar y discutir con Zhou Fen sin importar las consecuencias solo porque estaba desesperada y quería aprovechar la oportunidad de obtener los puntos de mérito para que mamá pudiera recuperarse antes. Era solo que, este difícil objetivo suyo había sido logrado por Supin sin esfuerzo. Su Lingyue estaba un poco cabizbajo. Había sido testigo de los cambios del mar en él una y otra vez, pero nunca pudo deshacerse de la imagen que tenía de él desde que eran niños. En este momento, Su Lingyue de repente se dio cuenta de que su despreciable hermano realmente se había convertido en la columna vertebral de la familia. Durante todos esos años, siempre había sido el orgullo de la familia, el orgullo de su madre. Por el momento, sintió que Supin sería el mayor orgullo de la familia, e incluso ella estaría orgullosa de él. Supin no sabía en qué estaba pensando Su Lingyue mientras estaba tan callada y él no se molestó en averiguarlo. Se despidió de Ye Chen-san y Luo Guxue. Tengo que volver a la ciudad base ahora. ¿Van a regresar? Luo Guxue negó con la cabeza. Tengo que ocuparme de otra cosa. Volveré en un par de días. Yo también, dijo Ye Chen-san. Supin volvió a preguntar. ¿Puedes prestarme tu auto? Ye Chen-san respondió de inmediato. Por supuesto. Puedo volver con Luo Guxue. Puedes llevarte mi coche. Bueno. Supin no dijo gracias. Solo recordaría la amabilidad de Ye Chen-san. Su Yanin, Lu Pengfei y la chica de piernas largas también se despidieron de Supin. Supin asintió con la cabeza y les contó las cosas que debían tener en cuenta mientras exploraban. Su Lingyue volvió en sí y murmuró adiós a Supin. Supin tenía otras ideas. ¿Vas a volver conmigo? ¿Por qué? Su Lingyue se sorprendió. Sin razón. Supin no estaba dispuesto a entrar en detalles. Su Lingyue encontró esto extraño. Miró a los ojos de Supin y se dio cuenta de que no estaba bromeando. De repente, se sintió perturbada. Pero ella no expresó su confusión ya que había otros presentes. Después de despedirse, Supin llevó a Su Lingyue al automóvil y se alejó. ¿Qué está pasando? Su Lingyue no estaba de humor para ver este auto. Ella planteó su pregunta tan pronto como estuvieron fuera de la base. No había nadie más alrededor y, sin embargo, Supin aún no entró en detalles con ella. Sabes que visité el reino misterioso y es posible que haya molestado a algunas personas allí. En caso de que esos tipos quieran vengarse de mí, tú y mamá tendrán que vivir en mi tienda. Su Lingyue se sorprendió. Por lo que ella podía decir, aquellos que fueron al reino misterioso eran personas poderosas. Siguiendo esa lógica, los que Supin había provocado seguramente serían algunos personajes malos. Al mismo tiempo, no entendió la elección de las palabras de Supin. ¿Por qué quieres decir que puedes haber molestado a algunas personas? ¿No puedes decir si has molestado a la gente? Supin la miró. Si me preguntas, diría que no molesté a nadie.
Sin embargo, digamos, algunos tipos feos tienen envidia de tu buena apariencia y quieren vengarse de ti. ¿Dirías que los has molestado? Su Lingyue se quedó sin palabras. Se había acostumbrado al hecho de que Su Ping nunca actuaba con normalidad, por lo que sabía que esta era su forma de ofrecer una metáfora. Es decir, ¿te entrometiste en los intereses de otra persona? Su Lingyue descubrió el motivo rápidamente. Su Ping asintió. No eres tan estúpido después de todo. Su Lingyue levantó las cejas. Se cruzó de brazos frente a su pecho y resopló. Soy un genio. Soy el número 1 en mi grado. No importa, no estoy de humor para hablar de esto. De todos modos, ¿sabes quién quiere vengarse de ti? ¿Se supone que debemos escondernos así para siempre? Su Ping entrecerró los ojos. No lo sé ahora, pero lo averiguaré pronto. Su Lingyue lo miró. Ella detectó una sensación de peligro en sus ojos, lo que la sobresaltó. Se dio cuenta de que este hermano suyo no era una persona inocente. No era alguien a quien provocar. Se dirigieron a la ciudad base. Varias horas más tarde, en medio de los ruidos rugientes del motor, llegaron a la calle Taoaxi de la zona baja de la ciudad. Su Ping comenzó a prestar atención tan pronto como llegaron a la calle. Si el manipulador de fondo del reino misterioso hubiera descubierto quién era, esa persona ya podría haber tendido una emboscada aquí. No disminuyó la velocidad y siguió tocando la bocina. Afortunadamente, la calle estaba en mal estado y distante con poca gente presente. Pronto, llegaron a la tienda. El hecho de que nadie los hubiera interceptado en su camino alivió a Su Ping. Seguramente esas personas todavía tienen que tomar medidas. Salió del auto, luego sacó las llaves y le dijo a Su Lingyue que entrara a la tienda con él. Su Ping cerró la persiana y le dijo a Su Lingyue, ve y llama a mamá. Dile que venga a la tienda. Su Lingyue se puso más nerviosa después de ver a Su Ping actuando tan seria. Inmediatamente llamó a casa. Capítulo 216 Entierro del semidios. Su madre respondió la llamada de inmediato. Su Lingyue inventó una excusa rápida para pedirle que fuera a la tienda de mascotas. Un momento después, Li Qingru apareció en la tienda con pasos apresurados y lanzó a Su Ping una mirada preocupada, solo para ver a su hijo sentado allí perfectamente. «Lin Yin, ¿no dijiste que tu hermano se lesionó? ¿Algo le golpeó la cabeza?» «Oh, bueno, acaba de volver en sí». Su Lingyue no parecía avergonzado en absoluto. Su Ping puso los ojos en blanco después de enterarse de la terrible mentira de su hermana. Dado que su familia finalmente estaba allí con él, estaba menos preocupado por si los enemigos desconocidos lo molestarían a él o a su familia primero. Asumió que el malhechor pronto descubriría todo sobre una familia pobre si quisiera, incluido su nombre y dónde trabajaba. Probablemente no tenían ninguna razón para ir tras su familia primero. ¿Qué está pasando aquí? Li Qingru miró a sus hijos y exigió. Su Ping también intentó pensar en una excusa ya que no podía decirle a su madre sobre el peligro en el que se encontraba. Mamá. Estoy pensando en ampliar un poco la tienda. Es bueno, importante, así que espero que puedas venir y quizás darme algún consejo. ¿Expandir la tienda? Su Lingyue se impacientó y se mudó a un lugar que su madre no podía ver, antes de decirle a Su Ping que preparara su plan de escape lo más rápido posible usando contacto visual. En su opinión, tenían que hacer su escapada rápido, en lugar de perder el tiempo hablando de esta pequeña tienda. Reacondicionar la tienda sonaba costoso. Aunque luego creyó que su hermano tenía suficiente dinero para eso después de verlo gastar puntos de mérito como un loco. Sin embargo, este no era el momento para eso. Todos sus movimientos fueron recibidos con la completa indiferencia de Su Ping. ¿Pero no estabas conduciendo como un borracho en este momento? Ella protestó locamente sin ningún sonido. ¿Qué sigue? Desafortunadamente, no tenía idea de que la casa segura de Su Ping estaba allí, en la tienda. Para Su Ping, este lugar era el más seguro del mundo en este momento. No tenía sentido deambular afuera. Pero, no podían vivir allí juntos porque no sería cómodo para 3 personas vivir en un espacio tan pequeño. Sin mencionar que había muchas cosas que no quería mostrarle a su familia, como por qué a menudo desaparecía en los planos de cultivo y volvía a aparecer. Ampliar la tienda no era del todo una mentira, lo necesitaba para acomodar a su madre y hermana. El dinero no era un problema en absoluto, ya que tenía fondos suficientes para comprar toda esta calle para su propio uso. Más aún, hacer esto significaba poner todo el lugar bajo la administración del sistema, momento en el cual podría simplemente preparar otra casa para que viviera su familia, mientras que el sistema se encargaría de cualquier intruso con malas intenciones. Pero, ¿cómo?
A diferencia de Su Pingyue, Lee Kindru no creía que Su Ping hubiera ganado suficientes ingresos para un plan tan grande. Puedo encargarme de los problemas de dinero, mamá. Su Ping fingió una mirada orgullosa. Solo necesitas sentarte aquí y, ayudarme a vigilar las cosas. Lee Kindru no protestó. Estaba lista para evitar que Su Ping hiciera ajustes tontos en el edificio. Su Lingyue estaba tan ansiosa por la situación que finalmente habló. ¿Estás seguro de que es hora de esto? Sé lo que estoy haciendo. Su Lingyue vio la mirada seria de su hermano y decidió confiar en él por ahora. ¿Tú, quieres renovar la tienda, como, ahora mismo? Eso es correcto. ¿Pero cómo? Encontraré ayuda. ¿Quién puede ayudarnos? Profesionales, por supuesto. Como explicó, Su Ping abrió el sitio web principal de los colonos en su computadora, encontró la pestaña de alojamiento y comenzó a verificar varios titulares de negocios destinados a ayudar a los colonos con los alquileres y los asuntos de vivienda. La mayoría de las veces, aquellos que hacían negocios con los colonos eran bastante confiables. Lee Kindru no podía ver lo que estaba haciendo su hijo desde su posición. Espera, querida, tenemos que planificar cuidadosamente el futuro. No puede simplemente buscar empresas que no conoce bien en Internet. Puedo ayudarte a preguntar, ¿sabes? No hay necesidad, mamá. Solo déjamelo a mí. Es hora de dejar que tu hijo se encargue de algo importante por una vez, ¿no crees? Lee Kindru se recostó. Su Lingyue se acercó a la computadora y revisó la página con una mirada de sorpresa. Espera, nunca supe que tenían estos. Esto no se podía evitar ya que acababa de convertirse en una colonia interna. Había mucho sobre la base de colonos que aún tenía que aprender. Con movimientos rápidos, Su Ping hizo varios pedidos con algunos corredores que lo ayudarían a negociar con el vecindario, mientras que él solo tendría que pagar el dinero. A pesar de que algunas de las tiendas vecinas probablemente no planeaban vender sus lugares, tarde o temprano cederían a las agencias inmobiliarias que podrían obligarlos a hacerlo. Después de todo, el dinero hizo maravillas. Por supuesto, en realidad no planeaba hacer ningún negocio sucio. Les dijo a los corredores que trataran de ofrecer el triple de los precios originales de las parcelas para comprarlos. Por lo que él podía ver, nadie rechazaría una oferta tan grandiosa. E incluso si alguien lo hiciera, podría excluir esas partes de su plan de expansión. Si alguien quisiera explotar su generosidad pidiendo más de lo que se le prometió, entonces no vendría mal algún negocio sucio. Eso era todo lo que necesitaba hacer. De aquí en adelante, solo tenía que sentarse allí y esperar a que sus jornaleros le entregaran varias escrituras de casas nuevas. Para llevar la tienda al nivel 3, uno de los requisitos era un área comercial más grande. También necesitaba terminar una orden de entrenamiento especial que vencía en un mes. Era hora de llegar a él. Afortunadamente, tenía la libertad de prohibir que la gente entrara en la habitación de las mascotas. Mientras se teletransportara a los aviones de cultivo desde allí, podría evitar revelar su secreto a su familia. Con esto en mente, se puso de pie y habló con una mirada seria. Necesito unas horas para atender a las mascotas. Ustedes dos quédense aquí y no dejen la tienda sin importar lo que pase. Lee Kindru frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Qué va a pasar? Su Lingyue también parecía dudosa, porque no estaba segura de por qué su hermano podía encontrar tiempo para entrenar mascotas en ese momento. Aún así, sabía que podía confiar en Su Ping. No hay problema. Tomemos las cosas con calma por ahora, mamá. Su Ping agregó. No responda ninguna llamada por ningún motivo. Las personas pueden venir y afirmar que quieren hacer negocios contigo o algo así. No los escuches. Permanecer en el interior. Su Lingyue asintió de nuevo. Se preguntó si alguno de los muchachos que Su Ping acababa de contratar aparecería, aunque no tuvo ningún problema en obedecer las órdenes de Su Ping, después de presenciar muchas de sus asombrosas hazañas. Al ver que su hermana había sido persuadida, Su Ping cerró la persiana de la tienda, entró en la habitación de mascotas y cerró la puerta. Hasta ahora, todo bien. Nunca se le pasó por la cabeza que traería de vuelta a los enemigos visitando el reino misterioso. Ahora se sentía cada vez más ansioso por volverse más fuerte. Afortunadamente, todos los tesoros y puntos de mérito que había ganado esta vez deberían ser suficientes para ayudarlo a alcanzar el rango titulado de guerrero mascota de batalla. Solo necesitaba tiempo. Mientras tanto, también tuvo que ayudar a Little Skeleton a absorber el Skeleton King Lord Line lo más rápido que pudo, ya que era su mejor guardaespaldas. Aunque había mucho por hacer. Sin mencionar que, en primer lugar, no sabía mucho sobre este antiguo linaje. Esto lo había dejado con 3 trabajos importantes.
Ampliar la tienda, que también era su terreno seguro, encontrar materiales para subir de nivel el baluarte solar y entrenar al pequeño esqueleto. Afortunadamente, podía llevar al pequeño esqueleto cuando hacía la orden de entrenamiento especial, lo que significaba hacer dos cosas a la vez. Anteriormente había planeado visitar planos de cultivo de nivel medio abajo para hacer la orden de entrenamiento especial. Esto podría llevarle mucho tiempo y esfuerzo, pero también le ahorraría puntos de energía. Sin embargo, el tiempo era esencial en ese momento. Abrió el menú del sistema y comenzó a buscar planos de cultivo de alto nivel. Cada uno de ellos costaría cientos o incluso miles de puntos de energía para ingresar. El nombre Entierro del Semidios llamó su atención. El precio del boleto era de 1200 puntos de energía, que era bastante barato entre todos los aviones de cultivo de alto nivel. Déjame ver aquí, un pedazo de tierra abandonada separada de la divinidad arcaica, cuando un poderoso dios la separó de su continente principal. Después de eso, siempre ha estado a la deriva en el vacío. Espera, entonces esto originalmente era parte de la divinidad arcaica. El plano de cultivo Archean Divinity requería 9,000 puntos para ingresar, mientras que cada muerte le costaría más 900 puntos. Todavía no podía permitírselo. Sin embargo, este lugar más pequeño era aceptable. Capítulo 217. ¿Una diosa? Está bien, elegiré esta cosita de semidios. Es un terreno antiguo donde alguna vez vivieron dioses y deidades. Las mascotas de todo tipo tienen la oportunidad de absorber la energía divina que queda atrás y crecer fuertes. El problema era que Demigod Burial había abandonado su hogar desde tiempos inmemoriales. Quedaba por averiguar si aún persistía algún poder de los dioses. La mascota que necesitaba entrenar era un cerdo celestial, lo que significaba que un plano de cultivo con enemigos de tipo veneno era más adecuado. Aún así, Demigod Burial no fue una mala elección, ya que era más o menos una solución todo en uno para todo tipo de mascotas, excepto para las mascotas tipo no muerto, a quienes no les iría tan bien contra la energía divina. Aunque no importaba. Supin esperaba llevar a Little Skeleton a un entorno de entrenamiento duro, ya que eso definitivamente lo ayudaría a crecer fuerte más rápido. 120 puntos por muerte, es decir, 12.000 monedas astrales por el desagüe si tiró la pata. Supin apretó los dientes y confirmó la elección. Por supuesto, no se olvidó de firmar un contrato de mascota temporal con el cerdo celestial y se lo llevó antes de irse. El cerdo había pasado unos días en su tienda mientras disfrutaba casualmente de la rica energía dentro de un corral de enfermería. Parecía que la criatura de alguna manera había alcanzado la siguiente fase de su rango actual, al mismo tiempo que ganaba una nueva habilidad. Prisión de pesadilla. Todo esto sucedió mientras dormía. Nigmare Prison era una habilidad de tipo psíquico, lo cual era algo extraño que le sucediera a un Celestial Pig de tipo veneno. Aunque Supin ya no estaba sorprendido por tales asuntos en su tienda. Se suponía que el Dark Dragon Hound era bueno en la ofensiva, sin embargo, había dominado 5 escudos elementales diferentes a su nivel máximo, convirtiéndose en un tanque. Luego estaba el orgulloso y despiadado dragón infernal que había aprendido a andar en silencio manteniéndose pegado al suelo. Nada podría volverse más extraño a este ritmo. Como siempre, un vórtice repentino apareció en la habitación y lo atrajo hacia adentro. Abrió los ojos una vez que notó el olor a flores y se quedó atónito al darse cuenta de que había sido teletransportado al medio de un jardín. Uno bastante grande en eso. El piso debajo de él estaba cuidadosamente pavimentado con piedras limpias, mientras que varias columnas de piedra de estilo griego estaban cerca. Las plantas y las flores crecían tan bien que casi bloqueaban su vista. ¿El remanente de una civilización? Miraba todo con asombro. Después de leer el nombre Entierro del Semidios, esperaba algún tipo de antiguo campo de batalla lleno de cadáveres o un cementerio lúgubre, pero no esto, un colorido mar de flores que parecía un refugio escondido usado por ermitaños. ¿Este lugar fue construido por dioses o algo así? Supin de repente se volvió más consciente de su falta de conocimiento. Como ciudadano moderno criado en un país sin creencias religiosas, la palabra Dios no era algo con lo que se encontraría a menudo. Se encontró con muchas entidades similares dentro del reino caótico de los no muertos, pero eso no lo ayudaría a aprender mucho sobre la divinidad. Más importante aún, ¿quién era el dueño de este jardín? ¿Estaban todavía allí? El sistema de repente dejó un mensaje en su mente. Anfitrión, has llegado a un plano controlado por la divinidad. Comprar la habilidad lenguaje divino. Sin número, ¿cuánto? 10.000 puntos de energía para el lenguaje general.
necesitarás otros que pertenezcan a ciertas categorías más adelante, que tendrán un costo diferente según las circunstancias. Su Ping suspiró aliviado. El precio sonaba bien, ya que iba a aprender un sistema lingüístico completo que incluso los mejores historiadores de su mundo podrían no conocer. Sí. Afirmativo. Descargando. Su Ping sintió que su mente se hinchaba con algo que al principio no podía entender. Aún así, el proceso terminó mucho más rápido de lo que había pensado. Una vez que recibió el conocimiento completo del idioma, notó que era bastante simple. Era como si alguien hubiera inventado una nueva lengua que podía transmitir mucho más con menos palabras, en comparación con los idiomas modernos. Sentía que podía acortar las obras completas de William Shakespeare a varias docenas de páginas si así lo deseaba. Tan pronto como aprendió este nuevo idioma, de repente vio algo blanco moviéndose sobre él y escuchó una dulce voz hablando. Extraño, huelo insectos cerca. No puede ser, acabo de rociar desinfectante por aquí. Su Ping levantó la vista y se dio cuenta de que estaba mirando a una mujer que llevaba una falda, bueno, directamente debajo de ella. Sintió que su cabeza se calentaba ante la vista. Había una dama gigante de casi 3 metros de altura flotando sobre él. Su falda suave y adorable y ese par de suaves piernas blancas definitivamente fueron suficientes para sacar la bestia interior de la mayoría de las criaturas masculinas. Solo que, Su Ping no estaba en la posición correcta para admirar su apariencia. La mujer lo vio abajo, pasó unos segundos asimilando, antes de cubrir su lugar privado y gritar a todo pulmón. Su Ping sintió que su cabeza se mareaba debido al ruido fuerte y agudo, seguido por la intensa intención asesina de la mujer voladora que casi se había materializado a su alrededor. No es mi culpa. Estabas como, mudándote a mí por tu cuenta, ¿verdad? Muere, clon asqueroso. Al ver que se avecinaba el peligro, Su Ping inmediatamente convocó al pequeño esqueleto y al dragón infernal para que lo ayudaran. Tan pronto como aparecieron las dos mascotas, una aura dorada en forma de media luna vino y cortó a Little Skeleton, que había aparecido un poco más lejos de Su Ping, por la mitad. El dragón infernal sintió el poder convincente contenido en el ataque y sintió que su alma lo instaba a inclinarse y rendirse a la mujer gigante. Pero tan pronto como se dio cuenta de que Su Ping estaba en peligro, el instinto de proteger a su amo anuló sus acciones. Sin esperar la orden de Su Ping, el dragón cargó contra el aura con forma de espada. Capítulo 218. Una charla. Después de innumerables batallas, proteger a Su Ping era una directiva incrustada en los genes del dragón infernal. Incluso a riesgo de su propia vida. Rugido. Un rastro de llamas se descargó hacia la niña, como una columna hecha de lava. Al mismo tiempo, el dragón infernal cargó hacia adelante y se colocó frente a Su Ping. Entonces, el dragón infernal fue partido a la mitad de su pecho. Las escamas de dragón más duras del dragón infernal no pudieron detener esa espada dorada ni un poco antes de que se abriera. Su Ping se sobresaltó. No esperaba que esta chica pudiera ser tan horrible. Aún así, sus dos mascotas le habían dado algo de tiempo. Los poderes astrales estaban surgiendo dentro de él. Gracias al Star Prism, sus poderes astrales básicos en la posición superior del cuarto rango fueron catapultados a la posición intermedia del séptimo rango. Agregando el apalancamiento proporcionado por Solar Bulwark en el momento final, Su Ping logró esquivar hacia un lado. Auge. El suelo del jardín se hundió profundamente. Su Ping sintió algo extraño en su brazo. Bajó la cabeza para mirar, solo para descubrir que había perdido el brazo izquierdo. No quise decir, Su Ping gritó de miseria. Él no quería morir de una muerte sin sentido que le costaría 120 puntos de energía. Se quedó sin palabras. ¿De qué se trataba esto? Iba a morir nada más llegar y esta muerte no tendría sentido. Bien, tu duplicado de mala vida, mezclándote con el sucio ser no muerto y un esclavo dragón. No es de extrañar que pertenezcas a la raza mala e inferior. Vete al infierno. La niña estaba furiosa. Agitó los dedos y nuevamente, 2 rayos de energía dorada salieron disparados. El pequeño esqueleto, que había sido cortado, rápidamente volvió a armar su cuerpo y siguió adelante nuevamente. Su Ping revivió al dragón infernal que acababa de ser asesinado en el acto. Afortunadamente, revivir mascotas fue gratis. De lo contrario, nunca podría pagar este entrenamiento. Rugido. El dragón infernal aún tenía que descubrir qué estaba sucediendo, ya que había vuelto a la vida cuando sintió la intención asesina que Su Ping había lanzado. Esto fue para ayudar al dragón infernal a participar en la batalla lo antes posible. ¿Qué? La niña se sorprendió al ver que el dragón infernal volvía a la vida en el acto. No le resultaría extraño que el esqueleto pudiera volver a la vida.
Después de todo, esa era la habilidad de ese tipo de ser sucio. Sin embargo, no esperaba que este dragón pudiera volver a la vida, y no era una ilusión. Al ser miembro de la raza de los dioses, tenía un claro sentido de la energía vital. Ella había registrado cómo había muerto el dragón infernal, incluida su alma. Además, mientras el dragón volvía a la vida, de alguna manera, captó una pista de una energía horrible, como si el tiempo y el espacio estuvieran temblando. Pero el ser que podía afectar el tiempo y el espacio se había ido desde hace mucho tiempo. Ya no estaba poseída por la ira. Las dudas tomaron su lugar. En ese momento, el dragón infernal se había puesto una vez más frente a las espadas doradas y nuevamente el dragón infernal fue cortado en dos pedazos. El pequeño esqueleto había corrido hacia la niña y estaba a punto de cortarle la cara con su hoja de hueso. La niña volvió a sus sentidos. Vio la hoja de hueso que estaba a punto de aterrizar en su rostro. De repente, recogió algo de energía residual de una presencia amenazante dentro de la hoja de hueso. Esa energía estaba escondida en lo más profundo. Este pedazo de hueso parecía haber pertenecido a una criatura horrible. Pero la presencia amenazadora se había ido del hueso hacía mucho tiempo. La niña estaba horrorizada. Este esqueleto no era algo que pudiera menospreciar. Además, tenía la leve sensación de que había una voz horrible rugiendo dentro del esqueleto y esa voz parecía haberse originado en la sangre del esqueleto, lo cual era asombroso. La niña levantó la mano, abofeteó al pequeño esqueleto y agarró su hoja de hueso. Ella lo observó y se dio cuenta de que la hoja de hueso estaba hecha de un fragmento de hueso. Intentó cortarse con la hoja. Una gota de sangre de color dorado goteó. La hoja podría lastimarla. Esto sorprendió a la niña. Lanzó una mirada al pequeño esqueleto que ya se había vuelto a montar después de que ella lo aplastó y al dragón infernal que se había recuperado. El asombro en sus ojos era aún más prominente. Eventualmente, cambió su enfoque hacia el joven ser humano. ¿Quién eres? Suping se sintió aliviado al ver que la niña finalmente detuvo sus ataques. Produjo una sonrisa forzada, no hice nada de eso a propósito. Las palabras de Suping le recordaron a la niña ese incidente anterior. Se sonrojó y dijo enojada. Esa no es mi pregunta. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Dime la verdad o terminarás en un infierno viviente. Las palabras infierno viviente preocuparon a Suping. No tenía miedo de morir, pero tenía miedo de ser encarcelado. Eso le haría perder el tiempo entrenando. Dicho esto, dados sus poderes, podría suicidarse, de forma repentina y rápida. Además, con la ayuda del pequeño esqueleto, el suicidio fue fácil. Bueno, eso no debería ser algo de lo que estar orgulloso. Suping había experimentado muchas peleas contra poderosas criaturas. A partir de los golpes de la niña, Suping estimó que podría tener un poder a la par con los reyes de las bestias. Si ella fuera igual a un rey de reyes, entonces no necesitaría tomar ninguna acción. Una sola mirada podría haberlo aprisionado y aplastado. Por eso Suping no eligió huir de inmediato. No podía derrotar a los reyes bestias, pero podía esforzarse por suicidarse. Bueno, ¿perteneces a la raza de los dioses? Suping le preguntó a la niña con curiosidad. Por supuesto, dijo la niña sin pensar, responde a mi pregunta primero. Suping se sorprendió por la respuesta. Esta chica era de la raza de los dioses. Le sorprendieron las miradas de los dioses que solo existían en las leyendas. Parecían casi como los humanos, excepto por su tamaño. Esta chica era un poco demasiado resistente. Además, Suping pensó que los dioses deberían ser seres supremos. Sin embargo, esta chica solo tenía el nivel de poder de un rey bestia. Es decir, los dioses no eran tan formidables. ¿Qué está pasando en esa cabeza tuya? La niña gritó ya que Suping no había dicho nada por un tiempo. Suping volvió a sus sentidos. Bueno, tus preguntas son complicadas y te será difícil entender mis respuestas. En pocas palabras, fui teletransportado aquí desde otro mundo. ¿Me crees? Por supuesto, respondió la niña. Esa no era la respuesta que esperaba Suping. Este es mi jardín. Además de teletransportarte aquí directamente, no hay otra forma en que tú, un ser vulnerable, pudieras haber venido aquí a menos que seas un insecto que crece entre las malas hierbas de mi jardín. La chica se burló. Suping se quedó sin palabras. Murmuró. Pero mi punto es que soy de otro mundo, no el hecho de que fui teletransportado aquí. ¿Qué tiene eso de extraño? La chica dijo con desprecio. Debe estar muy informada. El universo es infinito. Aparte de la divinidad central donde nos encontramos, hay muchos mundos más pequeños a nuestro alrededor, habitados por seres inferiores como ustedes. Dime. ¿De qué pequeño mundo eres? ¿Quién te envió aquí?
¿Para qué? Suping se sorprendió. La educación que recibieron los dioses fue diferente a la que recibieron los humanos. Ella podría aceptar fácilmente un asunto tan escandaloso. Si se lo contara a alguien en el planeta azul, pensarían que se había vuelto loco. Manteniendo la sorpresa para sí mismo, Suping dijo: acabas de mencionar la divinidad central. ¿Has estado en la divinidad arcaica? Desde la introducción de este entierro de semidios, Suping había aprendido que este sitio había existido durante incontables años, con una historia más larga que la del planeta azul. Pero esta chica no parecía haber vivido tanto tiempo. ¿Divinidad arcaica? La niña se sorprendió al escuchar esto. Como tal, no pudo evitar mirar a Suping más de cerca. No pensé que un ser insignificante como tú sabría sobre la divinidad arcaica. Pero sabes muy poco. La divinidad arcaica fue cerrada hace mucho tiempo. No se permite la entrada a ninguna criatura del exterior. Si pudiera ir a la divinidad arcaica, incluso por un par de días, podría haberte matado con una mirada. ¿Cerrada? Suping estaba desconcertado. Recordó cuando estaba mirando la lista de sitios de cultivo. La divinidad arcaica no estaba cerrada. Solo que el precio de la entrada era demasiado alto. Por otro lado, la chica no parecía estar mintiendo. O la divinidad arcaica se había abierto de nuevo y ella no lo sabía, o la ruta de acceso al sistema era diferente a la habitual. Es decir, este entierro de semidios es la divinidad central que acabas de mencionar. Para ser digno de este nombre, esta área debe ser enorme, ¿verdad? Cuestionó Suping. ¿Entierro de semidios? El nombre la desconcertó. Capítulo 219 Persecución. ¿De dónde has oído eso? Fue una sorpresa para la niña que Suping supiera esto. Ella lo miró fijamente. De repente, sintió que no podía leer a este ser humano. En cuanto al antiguo secreto del nombre entierro del semidios, ni siquiera algunos de los miembros avanzados de la raza de los dioses lo sabían. Ese secreto de crítica importancia estaba relacionado con el origen de esta divinidad. Involucraba a los dioses más supremos. Durante todo este tiempo, este nombre había sido visto como información clasificada. Naturalmente, fue impactante que un ser humano bajo como Suping pudiera pronunciar esas palabras. Se preguntó si Suping había obtenido algunas palabras y frases aisladas de algunos sitios del patrimonio antiguo. Tal vez Suping había ido allí para aprovechar esta información y chantajearla. Suping notó que algo estaba mal en la forma en que lo miraba. Se dio cuenta de que la información que recibía del sistema con tanta facilidad podía ser considerada desesperadamente seria por los residentes indígenas. No profundizó en este tema y trató de llevar la conversación hacia otra dirección. Lo escuché de otra persona. Bueno, si te parece bien, ¿podrías darme una introducción a este lugar y despedirme? Si no, puedo irme solo. La niña fijó sus ojos en Suping. ¿Lo escuchaste de alguien? ¿Cuál es tu agenda? No me hagas arrojarte a la prisión del pecado. Incluso los dioses tendrían que suplicar piedad y gemir allí. No podrás salir aunque quieras. Suping estaba interesado en esto. ¿Es como celdas de prisión o algo así? ¿La gente puede entrenar allí? La niña se sorprendió al ver el brillo de interés en los ojos de Suping. No estaba segura de si debería sentirse contenta o enfadada. Incluso los dioses y algunas bestias extremadamente violentas y malvadas se estremecerían al escuchar las palabras prisión del pecado. Ese fue el lugar más horrible para la raza de los dioses, donde los criminales recibirían la tortura más trágica. Algunos dioses preferirían morir antes que entrar en la prisión del pecado. Se ponían pálidos tan pronto como escuchaban el nombre. Sin embargo, las amenazas no sirvieron para este ser humano. Podía decir por los ojos de Suping que él había hecho una pregunta desde su corazón y que no estaba fingiendo su interés. Este humano honestamente no estaba al tanto de las atrocidades de las prisiones del pecado. ¿No estaba esperando un lugar tan aterrador? La chica rechinaba los dientes con furia. Pero ella tuvo suficiente sentido común para calmarse. A pesar de que no había amenazado a Suping, recopiló información útil de la reacción de Suping. Es decir, Suping probablemente estaba diciendo la verdad. Solo las personas que se habían teletransportado a ese lugar desde otros mundos no estarían al tanto de la prisión del pecado y sus horrores. Además, este otro mundo tenía que estar muy, muy lejos. La niña revisó el comportamiento de Suping. Este ser humano había aparecido en este lugar y ese hecho era extraño e increíble. Podía devolverle la vida a ese esclavo dragón degradante y eso era algo que incluso los dioses más supremos encontrarían difícil de replicar. Podía llegar a creer que había un dios supremo apoyando a este ser humano.
¿Por qué un ser supremo se preocuparía por un ser humano insignificante? Una princesa noble no echaría un segundo vistazo a la ropa menos elegante, y mucho menos recogería un hueso de fruta podrida del suelo. Dicho esto, si no había un ser supremo en la imagen, la niña no pudo encontrar otra explicación para que el dragón volviera a la vida en el acto. Supin, como ser humano, seguramente no dominó la habilidad de revivir a los muertos por sí mismo. La niña estaba luchando por dentro. Quería capturar a Supin de inmediato e interrogarlo sobre sus secretos. Al mismo tiempo, estaba preocupada por el misterioso ser escondido detrás de este humano. Incluso se preguntó si algunas fuerzas rebeldes estaban tratando de lograr algo e interferir con la situación actual de la divinidad mediante el uso de Supin. Sus cejas se tensaron aún más al pensar en la situación actual en la divinidad. Supin se asustó un poco porque la niña se había quedado en silencio y parpadeaba. No podía decir en qué estaba pensando. Después de todo, ella era parte de la raza de los dioses y podía ejecutarlo en cualquier momento. No importa. No creo que pueda encontrar ninguna respuesta. Creo que debería suicidarme y escapar, se dijo Supin. Luego volvió a mirar a la chica. Su mente estaba a la deriva. Aprovechando este momento, movilizó sus poderes astrales y gritó. La niña fue alertada por su voz. Volvió en sí, solo para ver a Supin sonriéndole, saludándola como si se despidiera y luego escupió sangre. ¿Qué? Entonces, Supin se derrumbó en el suelo. Se volvió más frío y la vida se le escapó. La niña estaba estupefacta. ¿Qué fue eso? ¿Se suicidó? La niña no podía entender lo que estaba pasando. Había pasado por muchos escenarios posibles y lo único que nunca había imaginado era que el humano habría sacrificado su vida antes de que ella hiciera algo para capturarlo. Un momento después, la niña sintió que la energía vital se había ido por completo de Supin y se aseguró de que el ser humano no estuviera fingiendo su muerte. Puso su mano sobre el cadáver de Supin para sentirlo. Sus órganos internos se habían roto, incluido su corazón. Fue un suicidio. Qué cruel fue Supin consigo mismo. La niña guardó silencio durante mucho tiempo. Ella estaba confundida. ¿Cuál es el significado de que este humano venga aquí? ¿Fue un hombre de sacrificio? Pero él no había dicho nada y tampoco había obtenido información de ella antes de suicidarse. Qué poco profesional para un peón de sacrificio. Mientras todavía estaba tratando de resolver esto, sintió que algo se movía bajo su mano. Al momento siguiente, sintió que algo estaba perturbando su corazón. Fue por el temblor en el espacio y el tiempo. Cuando bajó la cabeza, para su asombro, descubrió que el cadáver de Supin se había transformado en copos de luz estelar, y luego se desvaneció en el vacío. Mientras el cadáver desaparecía, el espacio y el tiempo siempre constantes fluctuaban un poco. Un momento después, todo se calmó en el jardín. No había ningún cadáver. Ni siquiera quedaba un rastro de sangre. Solo el pozo profundo en el suelo le dijo que la batalla había tenido lugar. La niña miró hacia el pozo y lentamente reunió sus pensamientos. Todo lo que pasó fue como un sueño. Si no fuera por ese pozo, habría pensado que estaba alucinando la turbulencia en el espacio y el tiempo, el dragón, el suicidio repentino, murmuró la chica. Revisó todas las piezas en su mente. De repente, encontró una cuerda que podía juntar todas esas pistas. Ella tuvo una epifanía. Entendió por qué se suicidó. Él está vivo. Se fue de aquí por suicidio. Él puede volver a la vida. La chica se dio la vuelta de repente y miró hacia el horizonte. Bajo el cielo, la ciudad era vasta e ilimitada. Allí residía una gran población. Su lugar de avivamiento no está lejos de aquí. Debo alcanzarlo. Conoce el origen de la divinidad, y ahí está el ser misterioso ayudándolo. Debo llegar al fondo de esto. Debo averiguar su verdadero propósito para venir aquí. La niña se mordió los dientes. Desapareció de su jardín y luego corrió hacia cierta dirección.